Evangelio de hoy sábado 10 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y, con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasaje de Juan 6, 60 a 69. Se nos presenta uno de los momentos más dramáticos y determinantes del ministerio público de Jesús. Una escena en la que el fervor de la multitud, el entusiasmo de los seguidores y la aparente seguridad de los discípulos se quiebran de manera súbita ante la radicalidad de las palabras del Maestro, quien no suaviza su mensaje, ni acomoda su lenguaje para retener adeptos, sino que los confronta con la exigencia de la fe verdadera, con el escándalo del misterio, y con la humildad de aceptar aquello que la razón no logra comprender plenamente. Este pasaje muestra con crudeza la libertad con la que Dios se nos ofrece, y la libertad con la que cada alma puede decidir quedarse o alejarse, aceptar o rechazar, seguir o abandonarlo. Porque la verdad del Evangelio no se impone por la fuerza, sino que interpela el corazón, lo sacude, lo pone en crisis, lo lleva a una decisión profunda, que no puede ser tomada a la ligera. Muchos de los discípulos, al escuchar la enseñanza de Jesús sobre el pan vivo bajado del cielo, sobre la necesidad de comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, reaccionan con asombro, incomodidad e incredulidad, diciendo: Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Esta respuesta revela una actitud muy común en todos los tiempos. El deseo de una fe fácil, una religión cómoda. Un Dios que se ajuste a nuestros criterios. Que no incomode nuestras seguridades ni confronte nuestros límites. Pero Jesús no suaviza su enseñanza. No cambia de discurso para retener a los que se escandalizan. Porque el Evangelio no es un producto de consumo, que se adapta al gusto del cliente, sino una verdad que exige transformación. Una propuesta que conlleva cruz. Un camino que requiere abandono del yo y apertura radical al misterio. Jesús conoce perfectamente lo que hay en el corazón de cada uno de sus oyentes. Sabe que muchos lo siguen por la fascinación de los milagros, por el deseo de un Mesías que les dé pan, poder o consuelo sin mayor compromiso. Por eso, al percibir su murmullo interior, les responde con claridad y profundidad. ¿Esto les escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes?
Con estas palabras, Jesús no solo anticipa su ascensión, sino que señala que su identidad no puede ser comprendida sin abrirse a la fe. Porque Él no es solo un hombre extraordinario, sino el Hijo de Dios que ha bajado del cielo y que, por tanto, tiene autoridad para hablar de lo eterno, para ofrecer lo que solo Dios puede ofrecer: la vida que no muere, la comunión con el Padre, la salvación definitiva. El escándalo de sus palabras no es solo doctrinal, sino profundamente existencial. Jesús está desafiando la mentalidad natural, que busca seguridad en lo visible, en lo tangible, en lo comprensible, y propone en cambio un salto hacia lo invisible, hacia lo eterno, hacia lo que solo el Espíritu puede revelar y sostener. Por eso dice: el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. En esta afirmación se resume el núcleo del camino cristiano. No se trata de entender todo con la mente, ni de reducir el misterio a nuestras categorías humanas, sino de acoger con humildad lo que el Espíritu revela. De dejar que la fe nos introduzca en una realidad más grande que nosotros, en la cual el alma se nutre, se eleva, se transforma. Es impresionante ver cómo la enseñanza más sublime de Jesús, la revelación de su entrega total en la Eucaristía, que es la fuente de vida eterna, se convierte también en el momento de mayor abandono por parte de sus discípulos. Muchos de ellos, nos dice el texto, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Esta es una escena que se repite en la historia de la Iglesia y de cada creyente. Cuando el camino de la fe deja de ser emocionante, cuando las exigencias del Evangelio se vuelven claras y radicales, cuando la fidelidad se torna difícil, y el misterio parece incomprensible, muchos se alejan, abandonan, se enfrían. Se esconden detrás de racionalizaciones o excusas, olvidando que la verdad no cambia para acomodarse a nuestras dudas, sino que nos llama a cambiar para entrar en su luz. Pero el momento culminante del pasaje se da cuando Jesús, lejos de lamentarse o de rogar que vuelvan los que lo abandonan, se vuelve hacia los 12, sus discípulos más cercanos, y les lanza una pregunta directa, profunda, llena de amor pero también de libertad. ¿También ustedes quieren irse? Esta pregunta no es una acusación, ni una trampa, ni una manipulación emocional, sino una invitación a la libertad madura, a la elección consciente, al compromiso auténtico. Porque el seguimiento de Cristo no puede ser fruto del entusiasmo pasajero, ni de la costumbre, ni del miedo a perder algo, sino de una decisión firme, que brota del corazón que ha encontrado en él el tesoro más grande, el sentido más profundo, la respuesta definitiva al anhelo de plenitud. La respuesta de Pedro, en nombre de los 12, es una de las más hermosas de todo el Evangelio. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta confesión no nace de un entendimiento perfecto de lo que Jesús ha dicho, sino de una experiencia viva, de una relación profunda, de un amor que ha descubierto que en Jesús hay algo que ninguna otra cosa puede ofrecer. La verdad que da vida. La presencia que transforma. El amor que salva. Pedro no dice hemos entendido todo, sino hemos creído y sabemos, es decir, hemos hecho una experiencia que nos ha convencido.
que nos ha tocado el alma, que nos ha hecho ver que fuera de ti, Jesús, no hay nada que valga verdaderamente la pena. Esta confesión de fe de Pedro es el modelo de toda respuesta auténtica al llamado de Jesús. No se trata de tener todas las respuestas, sino de haber encontrado aquel que es la respuesta. No se trata de eliminar todas las dudas, sino de confiar en medio de ellas. No se trata de tener una fe sin luchas, sino de seguir a Jesús aun cuando el camino se vuelve oscuro, exigente, incomprensible. Porque hemos descubierto que su amor vale más que cualquier certeza humana, que su presencia llena más que cualquier éxito o placer, que su palabra da sentido incluso al dolor y a la muerte. En un mundo que ofrece muchas promesas vacías, muchas palabras que suenan bien pero que no alimentan el alma, Jesús se presenta como el único que tiene palabras de vida eterna. Esta afirmación no es una fórmula piadosa, sino una experiencia profunda, que solo puede hacer quien se ha dejado tocar por la palabra de Dios. Quien ha experimentado que el Evangelio no es solo un libro, sino una voz viva que habla al corazón, que ilumina la conciencia, que consuela en la tristeza, que fortalece en la prueba, que orienta en la confusión, que da esperanza donde todo parece perdido. Esta página del Evangelio de Juan nos invita a revisar nuestra fe, no como un cúmulo de ideas que aceptamos, sino como una relación personal con Jesús, que nos llama, nos desafía, nos ama y nos espera. Nos invita a preguntarnos si realmente creemos que sus palabras son vida eterna, si nos nutrimos de ellas, si confiamos en su verdad incluso cuando nos incomoda, si seguimos a Jesús no solo cuando nos resulta conveniente, sino también cuando nos cuesta, cuando nos exige, cuando nos desinstala. Porque solo quien lo sigue hasta el final experimentará la plenitud de su promesa. En la fidelidad de los 12. Y en especial en la voz de Pedro, que se eleva como testimonio, se encuentra el eco de todas las almas que, a lo largo de los siglos, han permanecido firmes cuando muchos se han ido. Han confiado cuando otros han dudado. Han amado cuando otros se han enfriado. Esta fidelidad no nace de una perfección personal ni de una fortaleza propia, sino del encuentro con Jesús como Señor y Salvador, como amigo y maestro, como alimento y camino, como todo para el alma. Y este encuentro transforma la vida, la orienta hacia el cielo, la sostiene en la tormenta y la arraiga en la verdad más allá de las emociones, los razonamientos o las dificultades, haciendo que el creyente, aún herido, aún tentado, aún incompleto, diga con profunda convicción: ¿a quién iremos, Señor? Esta pregunta no es retórica, es existencial. Es una declaración de amor. ¿A quién iremos si tú no estás? ¿A dónde puede volverse el corazón cuando ha encontrado en ti su paz? ¿Qué otra voz puede hablarnos con la ternura del Padre? ¿Con la sabiduría del Creador? ¿Con la autoridad del Verbo encarnado? En un mundo saturado de ofertas, de promesas de bienestar y de atajos para la felicidad, Pedro expresa el discernimiento profundo de quien ha probado el pan verdadero. Y ya no puede conformarse con sucedáneos. Su fidelidad no es fruto de la ceguera, sino del reconocimiento de que Jesús tiene algo que nadie más tiene. Que sus palabras no pasan. Que su amor no falla. Que su promesa no decepciona.
Jesús no se escandaliza porque muchos lo abandonan, ni intenta forzar su regreso. Tampoco manipula a los 12 para que se queden, sino que les da libertad para irse si así lo desean. Esta actitud nos revela la delicadeza divina, la grandeza del amor que no se impone, sino que se ofrece, que no atrapa, sino que invita. Dios no quiere siervos temerosos, sino amigos libres, discípulos conscientes. Creyentes que lo elijan cada día no por obligación ni por costumbre, sino por amor, por fe, por convicción. Porque han experimentado que solo en Él la vida tiene sentido. Solo en Él el alma encuentra descanso. La experiencia de quienes se fueron y de quienes se quedaron nos muestra dos actitudes frente al misterio: el rechazo por no entender y la adhesión por haber creído. Muchos se alejan cuando el mensaje de Jesús deja de coincidir con sus expectativas. Cuando la cruz se asoma en el horizonte. Cuando el sacrificio y la entrega se vuelven ineludibles. Pero los que se quedan no lo hacen porque comprendan todo, sino porque han aprendido a confiar más allá de sus límites. Porque han encontrado en la relación con Cristo una verdad que no se basa en el cálculo, sino en la fidelidad, en la memoria del amor recibido, en la certeza interior que da el Espíritu. La Iglesia, como comunidad de discípulos, vive siempre esta tensión entre el escándalo y la fidelidad, entre los que se van y los que se quedan. Y cada creyente está llamado a renovarse continuamente en esta decisión de permanecer con Jesús, incluso cuando no lo entienda todo, incluso cuando su palabra duela, incluso cuando la oscuridad lo rodee. Porque la fe no elimina las preguntas, pero da una dirección. No resuelve todos los misterios, pero da sentido a cada paso. No evita el sufrimiento, pero lo transforma en ocasión de amor, de esperanza, de entrega. Pedro representa aquí a todos los que, con corazón herido y fe tambaleante, dicen a Jesús que no tienen otro lugar a donde ir, porque han descubierto en Él el único que no defrauda, el único que no cambia, el único que no abandona. Su confesión es un acto de humildad, de confianza, de entrega. Y se convierte en faro para todos los que, en medio de las pruebas, se preguntan si vale la pena seguir. Sí, vale la pena. Porque aunque el camino con Cristo pueda ser arduo, es también el único que conduce a la vida verdadera, a la paz que no depende de las circunstancias, a la plenitud que no termina con la muerte. Esta escena del Evangelio nos muestra también que Jesús no busca multitudes entusiastas, sino corazones disponibles. No necesita seguidores por cantidad, sino por verdad. No le impresionan las grandes cifras, sino la autenticidad de quienes, en lo secreto, en lo cotidiano, en lo silencioso, lo eligen una y otra vez como su Señor, como su alegría, como su todo. Por eso la pregunta también: ¿ustedes quieren irse? Resuena hoy con fuerza en cada alma. ¿Quieres quedarte conmigo aunque no entiendas todo? ¿Quieres permanecer fiel incluso cuando sientas que todo se desmorona? ¿Quieres confiar en mi palabra aunque no veas aún sus frutos? La perseverancia en la fe no es un mérito personal, sino un don que se acoge y se cultiva con humildad, con oración, con los sacramentos, con la comunidad. Y es también una elección que se renueva cada día. Frente a cada duda, frente a cada tentación de alejamiento,
frente a cada decepción humana. Porque la fidelidad a Cristo no depende de lo que otros hagan o digan, sino de la relación personal que cada uno ha establecido con Él. Del amor que lo ha tocado y que lo sostiene. De la certeza que, más allá de todo, solo Él tiene palabras de vida eterna. Juan 6, 60-69 nos coloca, como a los 12, en una encrucijada. ¿Seguiremos a Jesús aun cuando su mensaje no encaje con nuestros esquemas? ¿Lo elegiremos incluso cuando su camino nos conduzca a la cruz? ¿Nos quedaremos con Él aunque todos los demás se alejen? Esta decisión no se toma una vez para siempre, sino que se renueva en cada etapa de la vida. En cada noche oscura. En cada momento de crisis o de gracia. En cada instante en que el alma, tentada de irse, se aferra con más fuerza a aquel que ha dado todo por ella. A aquel que sigue esperando una respuesta libre, sincera, total. Que esta página del Evangelio nos inspire a ser discípulos fieles. No por obligación, sino por amor. No por entenderlo todo, sino por confiar. No porque sea fácil, sino porque es verdadero. Que podamos, con Pedro y con todos los santos, decir cada día: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que nuestra vida sea una respuesta concreta a esta confesión. Una adhesión humilde y gozosa al Señor que no nos abandona. Que no deja de hablarnos. Que nos sostiene incluso cuando nos sentimos frágiles. Y que al final de cada jornada podamos mirarlo con el alma y decir: aunque muchos se vayan, yo quiero quedarme contigo. Porque tú eres mi vida, mi verdad, mi todo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.